Ok, entonces este video es sobre los mormones. Como siempre, pueden cambiar la velocidad de los videos para verlo más eficientemente o cambiar la velocidad para hacerlo más lento. Y también pueden entrar al canal y ahí está todo acomodado en listas de reproducción. Entonces pueden ver todos los videos en orden. Ya tenemos, ya acabamos el Evangelio de San Mateo y primeramente Dios, la semana que viene vamos a empezar el libro de Génesis. ¿Ok? Entonces todo está organizado para que lo puedan ver, lo que tenemos. La iglesia mormona, en primer lugar, no son cristianos, ¿ok? No son cristianos. Y ahora muchos quizás se van a sorprender y decir, bueno, ellos hablan de Jesucristo, sí hablan de Jesucristo, pero no son cristianos, porque un cristiano tiene que ser una persona que crea en la Santísima Trinidad y que esté bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que dice nuestro Señor Jesús. Acuérdense cómo se acabó el Evangelio de San Mateo. Mateo 28, 19 dice Jesús, vayan y hagan discípulos de todos los pueblos. ¿Sí? Discípulo que es un cristiano, un discípulo de Jesús, un seguidor, alguien que sigue a Jesús. Hagan discípulos míos, ¿verdad? Discípulos de Jesús, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces esa es la fórmula correcta, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es fórmula trinitaria, ¿ok? Se refiere a la Santísima Trinidad, que es un solo Dios. Los mormones no creen en la Santísima Trinidad. Ahora los mormones te van a decir, oh, no, sí creemos en la Santísima Trinidad, sí somos trinitarios, creemos en el Padre y en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y cuando bautizamos, bautizamos en el agua en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero eso no cuenta, eso no es bautismo, eso no cuenta, porque no creen en la doctrina de la Santísima Trinidad. Pueden decirlo todo el día que creen en la Santísima Trinidad, pero no es verdad. Son como las mujeres que dicen que son hombres o los hombres que dicen que son mujeres. Lo pueden decir todo el día, pero no es cierto, no es verdad. Si tú les preguntas qué crees sobre la Santísima Trinidad, qué es la Santísima Trinidad, ahí es cuando se derrumba la mentira, porque ellos creen que el Padre y el Hijo no son un solo Dios, sino son dos dioses, dos dioses, ¿sí? Y eso es incorrecto. La Santísima Trinidad es que son tres divinas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero son un solo Dios, un solo Dios. Antiguo y Nuevo Testamento, eso es lo que la palabra de Dios escrita nos enseña. Eso es lo que la tradición desde los apóstoles nos enseña, que hay un solo Dios. Eso es lo que la iglesia, el magisterio de la iglesia, nos enseña, que hay un solo Dios. Los mormones creen en muchos dioses. Ellos dicen que tienen alianza con el Padre Celestial, pero en sí ellos creen que existen otros dioses. ¿Ok? Y ahorita lo voy a explicar más a fondo de eso. La iglesia mormona, los mormones, creen, y de hecho ellos tienen el nombre también. Yo una ocasión estaba hablando con unos mormones y me dijeron, por favor, no nos llames mormones, llámanos Iglesia de Jesucristo. Y yo les dije, yo no los voy a llamar así, porque no creo que ustedes son la Iglesia de Jesucristo y les puedo mostrar por qué. Y sí, ya les empecé a predicar, les empecé a mostrar. Pero ahora hay mormones que quieren cambiar, ya no quieren llamarse mormones, se quieren llamar la Iglesia de Jesucristo o la Iglesia de Jesucristo de los últimos días. ¿Sí? Esa es de hecho, ese es si ustedes llegan a una iglesia mormona, eso es un nombre oficial que ellos tienen, Iglesia de Jesucristo de los últimos días, ¿ok? Entonces, pero ellos no son la iglesia fundada por Jesús, ¿ok? Lo que ellos creen es que la iglesia que fundó Jesucristo cuando caminaba la tierra hace 2000 años fue fundada, pero luego cesó de existir, ya no existió después, dejó de existir. ¿Por qué? Bueno, hubo una apostasía total. Todos los que eran cristianos, seguidores de Jesús, todos los que eran seguidores de la verdad de Jesús, comenzaron a aceptar creencias paganas y dejaron las creencias de Jesús. Y ya la iglesia dejó de existir, ya no existió después de esta apostasía total la iglesia de Jesucristo.
Hasta años después, siglos después, viene José Smith. Ellos creen que él es un profeta, pero no es un profeta. José Smith, él era un americano y él prácticamente fundó esta iglesia, la iglesia de los mormones. Y ellos creen que él restableció la iglesia que se perdió, la iglesia de Jesucristo en la tierra, ¿ok? En el año 1830. La iglesia de ellos no viene desde los apóstoles. Ellos dicen que hubo una apostasía total, una gran apostasía, una apostasía total, donde todos los cristianos dejaron de existir y luego tuvo que venir José Smith después para restablecer la verdad. Ahora, ellos también creen que Dios Padre no es Dios, y aquí de hecho no lo escribí mal, no es Dios desde la eternidad. Ellos dicen que Dios Padre no es Dios desde la eternidad. Primero fue un hombre y luego se convirtió en Dios después. Entonces, él tenía un Dios encima de él, formó alianza con él y luego después él se hizo Dios. Entonces, ellos creen en muchos dioses, ¿sí? Ellos creen también que lo mismo sucedió con Jesús. Lo mismo sucedió con... Entonces, 2000 años cuando Jesús caminaba la tierra, era porque él se iba a convertir en Dios. Él empezó como hombre y luego después se hizo Dios. Se hizo un Dios, ¿verdad? Y también nosotros, si seguimos las reglas y los ritos de la iglesia mormona, también nos convertiremos en dioses. Eso es las creencias de ellos. Entonces, esto es completamente incorrecto. Va en contra de la revelación de Dios y por eso lo rechazamos. Jesús fundó su iglesia hace 2000 años en la persona de San Pedro, ¿sí? Y esto está en Mateo capítulo 16, versículo 18. Dice, Jesús a San Pedro le dice, tú eres Pedro, porque se llamaba Simón, le cambió el nombre a Pedro, que quiere decir roca o piedra. Y esta es de la Reina Valera, ¿ok? Dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca o esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, vean, por favor, el estudio bíblico que hice sobre el papado, porque expliqué cómo la doctrina del papa, el papado, es bíblico y también es histórico. Noten aquí cómo Jesús dice que las puertas del Hades, es decir, la puerta de los infiernos, no prevalecerán contra la iglesia, ¿ok? No ganará contra la iglesia. La iglesia va a continuar hasta que Cristo venga. Entonces, aquí esto contradice la doctrina mormona que dice que cesó de existir, dejó de existir. Eso es incorrecto según Mateo 16, 18. Y de hecho, hay una profecía que viene desde el Antiguo Testamento en el libro de Daniel, Daniel 2:44. Mire lo que dice aquí, habla de un sueño que tuvo el rey Nebuchadnezzar, ¿ok? Nebuchadnezzar. Él era un rey de Babilonia y este rey de Babilonia tuvo un sueño y se lo platicó al profeta Daniel y el profeta Daniel empezó a revelar qué es el significado de su sueño. Habla de 4 imperios. El primer imperio es el imperio de Babilonia. El segundo es uno que va a conquistar el pueblo de Babilonia y se refiere al pueblo Persia, a los Medes persios, ¿ok? Y luego el tercero va a conquistar a este pueblo también, y ese se refiere a los griegos. Después de ellos va a venir otro pueblo que los va a conquistar a ellos, y eso viene siendo el Imperio Romano. Y luego, hablando del Imperio Romano, dice en el versículo 44, dice, en los días de estos reyes, es decir, de los emperadores romanos, en el tiempo del el Imperio Romano, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruida. ¿Qué es ese reino? Es la iglesia. En el tiempo del Imperio Romano, Jesús, Dios Todopoderoso, va a fundar su iglesia. Esto ya está profetizado mucho tiempo antes, en los tiempos del profeta Daniel. Entonces, y por eso Jesús, ¿cómo llama a la iglesia? Dice el reino de los cielos, la iglesia, el reino de los cielos. ¿Sí? Ni será el reino dejado a otro pueblo.
desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, ¿sí? Y Dios siempre va a ganar al final, pero Él permanecerá para siempre, ¿ok? ¿Ok? Entonces noten que en los tiempos del Imperio Romano, Dios va a fundar su iglesia y esta iglesia, este reino, el reino de los cielos, nunca jamás será destruida, ¿ok? O vencida. Entonces, incluso en la profecía vemos, y en el cumplimiento también, Mateo 16, 18, vemos que no puede cesar de existir, no puede dejar de existir la iglesia que fundó Jesucristo. Ya con esos dos versículos ya se acabó el asunto, puedo acabar aquí. Pero quiero darles más información. Aquí hay 9 pruebas, y quizás hay más, pero estas son las 9 que yo escribí. 9 pruebas de que la iglesia que fundó Jesucristo tiene que existir hasta que venga de nuevo. Primero lo que les acabé de decir, ¿verdad? Mateo 16, 18, Daniel 2:44. Pero también tenemos el hecho de que la iglesia es el cuerpo místico de Jesucristo. Y esto está en Colosenses capítulo 1, versículo 18. Nos dice que Jesús es la cabeza, su cuerpo es la iglesia. Entonces, el cuerpo místico de Jesús es la iglesia. Entonces, ¿cómo puede ser vencido el cuerpo de Cristo? Eso no tiene sentido metafísicamente. Al decir que cesó de existir o dejó de existir la iglesia de Jesucristo, estás diciendo que el cuerpo de Cristo cesó de existir, dejó de existir el cuerpo de Jesucristo, el cuerpo místico de Jesucristo. Metafísicamente lo que estás diciendo que la cabeza se separó del cuerpo, ¿ok? Y eso es incorrecto, porque estás diciendo que la cabeza se separó del cuerpo. Estás metafísicamente tratando de matar a Jesús, separando la cabeza del cuerpo, ¿sí? No tiene sentido metafísicamente. Es algo contradictorio a la revelación de Jesús, ¿ok? El cuerpo místico de Jesucristo no puede ser vencido. No, es algo, como escribí aquí, esto es decapitación metafísica y por lo tanto es incorrecto. No se debe decir eso. No existe un apostasía total que sucedió después de la muerte de los apóstoles cuando los cristianos dejaron de existir. Eso no existe, eso es mito. La segunda razón, bueno, ya mencioné eso, ¿verdad? Daniel 2:44, Mateo 16, 18. La tercera es, se dice que la iglesia defiende la verdad. Eso está escrito en Primera de Timoteo 3:15. Fíjense aquí con la Reina Valera. Dice, San Pablo está escribiendo esta carta a Timoteo. San Timoteo fue un obispo en el tiempo de los apóstoles, en el primer siglo. Dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. La iglesia de Dios, ¿cómo se llama? La casa de Dios. La casa de Dios es la iglesia, el reino de los cielos. ¿Cómo lo llama? Dice columna y baluarte de la verdad. Es columna, fundamento de la verdad. ¿Qué es un fundamento? Como cuando tienes un fundamento de la casa, ¿verdad? Eso quiere decir que sostiene, ¿sí? Si quitas el fundamento, la casa se cae, se cae. Entonces aquí dice que la iglesia sostiene la verdad. Entonces, ¿cómo va a sostener la verdad si la iglesia acepta doctrinas paganas? ¿Sí? Porque eso es la creencia de los mormones, que después la iglesia comenzó a aceptar y a enseñar estas creencias paganas, creencias incorrectas que van en contra de lo que Dios nos dio. ¿Cómo es esto posible si Primera de Timoteo 3:15 dice que la iglesia de Dios, la iglesia que Cristo fundó, sostiene la verdad? Sostiene la verdad. ¿Sí? Entonces, esa es otra contradicción que ellos contradicen las escrituras, porque si la iglesia sostiene la verdad, ¿cómo va a enseñar herejías? No tiene sentido. Es algo contradictorio a la palabra de Dios. Cuarta razón, San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo,
inspirado por el Espíritu Santo, nos dice en Efesios 3:20 al 21. Lo vamos a leer. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Por todas las edades, eso quiere decir para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, San Pablo se equivocó, el Espíritu Santo se equivocó, porque no va a ser gloria a Dios en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, porque después de la muerte de los apóstoles sucedió esta apostasía total, donde cesó de existir la iglesia. Ya no existe la iglesia. Noten cómo esta creencia mormona contradice lo que está aquí. San Pablo dice, inspirado por el Espíritu Santo, a él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades. Pero según la iglesia mormona, no es por todas las edades, porque va a haber un punto donde va a dejar de existir y luego va a tener que venir José Smith de nuevo, o José Smith, y va de nuevo restablecer la iglesia, de nuevo. ¿Sí? Quinta razón por la cual se debe de decir que la iglesia de Jesucristo existe hasta que Cristo venga, desde el primer siglo, desde que lo fundó Jesús, hasta que Él venga de nuevo, la segunda vez. Quinta razón, Cristo es la roca angular o la piedra angular. ¿Qué es una piedra angular? Una piedra angular mantiene o sostiene unida la estructura o edificio. Efesios 2:20 nos dice que Jesucristo, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, está hablando de la iglesia aquí, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra angular, Jesucristo mismo. ¿Quién es la piedra angular según San Pablo? Aquí, Efesios 2:20. La piedra angular, la piedra que sostiene toda la iglesia es Jesucristo. ¿Cómo va a ser piedra angular Jesucristo? No tiene sentido decir que Él es la piedra angular desde la iglesia, si la iglesia dejó de existir. Eso quiere decir que Jesús no hizo su trabajo. Fracasó Jesús para hacer su trabajo. Eso es una blasfemia. Entonces, no se debe de decir que cesó o dejó de existir la iglesia para que después venga José Smith a fundarla o a restablecerla. Eso es falso. Va en contra de la palabra de Dios. ¿Ok? Sexta razón. Efesios 5 nos dice que Jesús está casado con la iglesia. ¿Sí? La iglesia es esposa de Jesucristo. ¿Ok? Espiritualmente. Efesios 5, versículos 31 a 32 dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Aquí San Pablo está refiriendo a Génesis capítulo 2. Cuando dice eso, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Es decir, yo me refiero a Cristo y a la iglesia, ¿sí? Es decir, este versículo de matrimonio, San Pablo se lo aplica a Jesucristo y a la iglesia, ¿ok? Entonces aquí escribí, dice la Biblia que Cristo está casado con la iglesia y por tanto son una sola carne. Por eso se dice que el cuerpo de Jesús es la iglesia. Entonces, al decir que la iglesia dejó de existir, estás diciendo que, como he dicho antes, estás diciendo que el cuerpo de Cristo murió, pero también estás diciendo que la esposa de Jesús murió, hasta que después tuvo que venir José Smith para restablecerla. Entonces, esas cosas son metafísicamente contradictorias a lo que nos enseña la Biblia. Y también Efesios 1, versículos 22 al 23. Todos estos versículos sacando nada más de Efesios, el libro de los Efesios. Dice, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia,
la cual, que la iglesia, es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, la plenitud de Dios, la iglesia, versículo 23 nos dice, cesó de existir. La plenitud de Dios cesó de existir. Eso no, eso es metafísicamente imposible, metafísicamente contradictorio a lo que nos dice las Escrituras. Pero esa es la creencia mormona. No simplemente con mostrarles esos versículos se van a dar cuenta que es una mentira. Pero ellos tienen unos versículos que muestran para decir, oh, miren aquí dice que hubo una apostasía total, pero no, vamos a ver que de hecho son apostasías parciales. Después les voy a explicar a lo que me refiero. Si se fijan en las parábolas de Jesús, y esta es la séptima razón, ¿ok? Si se fijan en las parábolas de Jesús, Jesús cuando habla de la iglesia, lo menciona como algo que crece y va a continuar hasta que Él venga de nuevo. No va a cesar, no va a dejar de existir. Aquí está en Mateo capítulo 13, versículos 24 al 30, dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. No sé, el reino de los cielos, esa es la iglesia. La iglesia es semejante a un hombre, este hombre es Jesús, que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo, ese es el diablo, y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, ¿quiénes son estos siervos? Son los ángeles, ¿ok? Y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo, o arranques también con ella el trigo. Deja crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, hasta después cuando haya cosecha. ¿Cuándo es la cosecha? Aquí dice, y al tiempo de la siega yo diré a los seguidores, recogen primero la cizaña, o sea, lo malo, los malos que están en la iglesia, y átenle en manojos para quemarla, van al infierno, pero recogen el trigo ese es los buenos en la iglesia, los santos de la iglesia, en mi granero, que van a ir con Jesús. Entonces está hablando de la iglesia, está hablando de que en la iglesia los dos van a crecer juntos hasta que venga la cosecha, hasta que Jesús venga de nuevo, hasta que los ángeles venga con él. ¿Para qué? Para juzgar, porque Jesús nos va a juzgar, ¿verdad? Jesús va a juzgar, va a venir de nuevo a juzgar y va a venir con sus ángeles, ¿ok? Entonces, noten que aquí no menciona ningún tipo de apostasía total, sino dice que la cizaña, los malos que están dentro de la iglesia, porque sí hay gente mala en la iglesia, sí hay gente mala en la iglesia, y también los justos, los santos en la iglesia van a crecer juntos. Siempre va a haber justos y malvados en la iglesia. ¿Hasta cuándo? Hasta que Jesús venga. Pero según los mormones, no es hasta que Jesús venga. Va a venir una gran apostasía, una apostasía total, va a cesar, va a dejar de existir la iglesia y después va a ser fundada de nuevo y luego va a venir la ciega. No, aquí dice Jesús que hasta la ciega, no hasta la apostasía total, hasta la ciega. Van a haber justos y malvados en la iglesia y por lo tanto, eso que nos dice que siempre va a existir la iglesia. Para que haya justos y malvados en la iglesia, se supone que va a haber iglesia para que estén los malvados y los buenos. Y eso es hasta la ciega, hasta que Jesús venga. Lo mismo aquí en Mateo 13, 47 al 50. Dice, asimismo, el reino de los cielos, es decir, la iglesia, es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla. Y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan afuera. Así será al fin del siglo.
cuando venga Jesús de nuevo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, ese es el infierno. Entonces noten que ahí, cuando dice que la iglesia es como echar una red al mar y recoge de toda clase de peces, los malvados y los justos. Y una vez llena, la sacan a la orilla. Y ahí es cuando empieza el juicio, ¿verdad? Eso simboliza el juicio. Noten que meten el red y se meten los pescados, pero los pescados no se salen. Es decir, lo que quiero decir es, cuando meten el red, en ningún punto va a estar vacío. Entonces, aquí no menciona ningún tipo de apostasía total, porque para que sea apostasía total, eso quiere decir que van a meter una red al mar y luego va a estar se va a llenar y luego va a estar seca y luego se van a meter de nuevo. Eso no nos dice. Nos dice que se van a meter y ya cuando esté llena, es decir, ya cuando esté lista, lo van a sacar. ¿Ok? Entonces, simplemente con las parábolas de Jesús vemos que es hasta que Jesús venga. La red nunca va a estar vacía cuando ya Jesús la funda. Este, siempre va a haber cizaña creciendo con el trigo, ¿ok? Y por lo tanto, siempre va a estar la iglesia presente hasta que Jesús venga. Y ahora aquí está la última parábola que les voy a mostrar. Marcos, bueno, son dos parábolas. La parábola del crecimiento de la semilla. Dice aquí en Marcos capítulo 4, versículos 26 al 32. Decía además, así es el reino de Dios. Aquí está hablando Jesús sobre la iglesia. Como cuando un hombre echa semilla de la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Entonces noten, crece y luego viene la cosecha. No dice que crece y luego deja de existir y luego tiene que poner otra semilla y luego no. Las parábolas de Jesús nos dice que Jesús la funda la iglesia y luego después cuando después va a venir la cosecha, no hay apostasía total, ¿ok? No hay una nueva semilla que se pone, ¿ok? Ahora la parábola de la semilla de mostaza. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa? Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? Es decir, la iglesia. ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas. Y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo, los pájaros, pueden morar bajo su sombra. ¿Ok? Noten, se, la semilla se pone en la tierra, crece, se hace grande. No dice que empieza a crecer y luego Dios lo reemplaza y luego empieza a crecer de nuevo. No, nada de eso. ¿Ok? Porque según los mormones, después de la muerte de los apóstoles, ahí es cuando se empezó la apostasía total. Entonces, el árbol no se hizo grande como está ahorita el reino de Dios, la iglesia se extiende por todos lados. ¿Sí? Pero según los mormones, esta parábola es incorrecta porque no es que se hizo el árbol grande, sino iba creciendo chiquitito y luego Dios lo quitó y luego después puso otra semilla y luego esa creció. No concuerda con las parábolas de Jesús. Octava razón. Jesús dice que la iglesia tiene la última palabra. Eso está en Mateo 18, versículos 15 al 17. Dice Jesús, por tanto, si tu hermano peca contra ti, por ejemplo, si tu hermano o tu hermana te empieza a decir una herejía,
oh, Jesús no es Dios, tú lo tienes que creer. Ahí está pecando contra ti, porque te está tentando a que creas una mentira. Dice, ve y repréndele estando tú y él solos. Entonces, vas y le dices, estás mal, Jesús sí es Dios. Si te oye, has ganado a tu hermano. Mas si no te oye, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oye a ellos, dilo a la iglesia. Entonces, ¿quién tiene la palabra final? La iglesia. ¿Cuál? La iglesia que Cristo fundó. Y si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano, es decir, ellos no están en comunión con Dios, ya se separaron de Dios. ¿Ok? Entonces, esto no tiene sentido según la perspectiva mormona, porque según la perspectiva mormona, acuérdense, se fundó la iglesia, después de la muerte de los apóstoles empezó la apostasía total y la iglesia se volvió pagana. Entonces, ¿cómo puedes ir tú a las personas que se hicieron paganos para recibir doctrinas? Ya no puedes aplicar esta regla de Jesús? No lo puedes aplicar porque pues ya no está la iglesia sosteniendo la verdad. Y esto, repito, contradice 1 Timoteo 3:15. ¿Cómo vas a ir a personas que enseñan la mentira? ¿Sí? Entonces, Jesús establece a la iglesia como la autoridad final en decisiones. Entonces, no tiene sentido que después simplemente deje de existir, porque ya si deja de existir, entonces ya no puedes aplicar esto. ¿Cómo vas a ir? ¿Cómo vas a saber la verdad? Entonces, la perspectiva mormona no tiene sentido según lo que está escrito en la Biblia. La última razón que escribí es aquí, Mateo 7:24 al 27. Aquí dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, aquí está hablando Jesús. Es el sermón en el monte. Dice, y las hace, le compararé a un hombre prudente. Entonces, Jesús practica lo que enseña, pues sí, ¿verdad? Entonces, él es un hombre prudente, ¿verdad? Miren lo que habla del hombre prudente. Dice Jesús, el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Cuál es su casa? La casa de Dios, porque Jesús es Dios, ¿verdad? Su casa, la casa de Jesús es la casa de Dios. ¿Qué es la casa de Dios? 1 Timoteo 3:15 nos dice que es la iglesia. Edificó su iglesia sobre la roca, ¿sí? Tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cristo fundó su iglesia y la sostiene, Él es la piedra angular. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca, ¿sí? Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Entonces, Jesús, Él es prudente. Él va a fundar su casa, su iglesia, sobre roca firme para que no se caiga. Entonces, esto, doctrina de la iglesia mormona, no tiene sentido bíblicamente. Ahora, cuando tú les muestras esas cosas a los mormones, ellos van a tener una respuesta. Ellos van a decir, oh, no, no, tú no tienes la razón porque está escrito en la Biblia que sí hubo una gran apostasía, es decir, una apostasía total, donde dejó de existir la iglesia. Ellos van al Antiguo Testamento, el libro de Amos, capítulo 8, versículos 11 al 12. Aquí esto es lo que dice el profeta Amos. Dice, he aquí, vienen días, dice Jehová el Señor. Este es de la Reina Valera, ¿ok? En los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Entonces va a haber un día donde va a venir una escasez, ¿sí? Una hambre, pero no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Y ellos dicen que esto habla de esta apostasía total, donde va a dejar de existir la iglesia. Pero, en primer lugar, aquí en este contexto, el profeta Amos no está hablando a la iglesia de Cristo, porque aún Cristo no vino a fundar su iglesia. De hecho, si ven el contexto, aquí está hablando al pueblo, al reino de Israel. En este tiempo del profeta Amos, no estaba unido el pueblo de Israel, los descendientes de Jacob.
Los descendientes de Jacob se separaron. Estaba el imperio el reino del norte, que se llamaba Jacob o Israel, y estaba el reino del sur, que era se llamaba el reino de Judá. Entonces está el reino del norte y el reino del sur. Se separó el reino del norte con el reino del sur, ya no estaban en comunión. El profeta Amos, profeta del sur, está hablando a las personas, a los israelitas del norte, diciéndoles, regresen a comunión, regresen a la revelación de Dios. ¿Cómo sabemos? Bueno, ese es el contexto. En primer lugar, está hablándole a ellos del norte. En segundo lugar, lean el versículo 12. Miren cómo se aferran estos hombres del norte. No quieren ver hacia el sur, no quieren estar en comunión con el sur. Miren, dice, irán errantes de mar a mar, es decir, desde el Mediterráneo, que está hacia el oeste, y al otro mar que se encuentra en el lado oeste, ¿sí? O sea, de oeste a este. Desde el norte, entonces está oeste, este, norte, hasta el oriente. Otra vez el este, el lado este o el lado oriente. Entonces menciona oeste, menciona el lado oriente, menciona el norte, pero no menciona el sur, sino menciona el oriente otra vez. ¿Por qué menciona el oriente dos veces? Porque ellos no quieren ver hacia el sur. En vez de decir mar a mar, norte a sur, dice norte a oriente. ¿Por qué dice norte a oriente? Dice norte a oriente porque no quieren ver hacia el sur. Prefieren ver hacia el oriente otra vez que ver hacia el sur, porque no quieren estar en comunión con el sur. Entonces, esto no es para la iglesia, es para el pueblo del norte que se tienen que estar en comunión otra vez con lo del sur. Si no, va a venir el tiempo donde no van a encontrar la revelación de Dios, porque la revelación de Dios va a estar en el sur y no quieren ver hacia el sur. ¿Sí? Eh, Ahora este versículo también lo usan los mormones, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 3. Este versículo es uno que les gusta usar. Yo tuve un debate una vez con unos mormones, tres mormones, pero en realidad era un mormón que según conocía y los otros dos estaban ahí como ayudando un poco. Am, y dice el Señor, hay que mostrarle los textos que dice que va a haber apostasía total o que hubo una apostasía total. Y dijo el muchacho, dice, oh, aquí está en segunda de Tesalonicenses 1, 2, versículos 1 al 3. Yo lo grabé y puedes escuchar ahí en el video. Cuando les di la explicación de este versículo, se quedaron callados como por 5 segundos, estaban nada más callados. Y luego dice el nombre del segundo, el que tiene conocimiento, dice, ¿de casualidad no tienen otro versículo que le puedan mostrar? O sea que es muy claro cuando les dé la explicación, no está hablando de una gran o total apostasía que sucedió después de la muerte de los apóstoles y José Smith tuvo que venir después. No, 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 no está hablando de eso. Y de hecho, el siguiente versículo que me mostraron era el de Amos. Y ese es peor, más fácil de explicar, se las expliqué y no, se quedaron como, ya no podían responder, entonces. Pero ya conocen ustedes la respuesta. ¿Cómo les? Porque estos dos versículos son los versículos favoritos de los mormones. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 3. Por alguna razón no se escribió. Permítanme un... Esto es lo que dice segunda de Tesalonicenses 2, 1 al 3. Dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, la segunda venida de nuestro Señor Jesús y nuestra reunión con Él. Os rogamos, le rogamos a ustedes, hermanos, que no os dejéis, no dejen mover fácilmente de tu modo de pensar, ¿ok? Que no te dejes mover de tu manera de pensar, ¿ok? Ni te perturbas o dice, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que
el día del Señor está cerca. ¿Ok? ¿Qué es el contexto aquí? San Pablo está hablando de el día del Señor cuando Él regrese por segunda vez. Y dice, no confíes en las personas, no confíes en las personas que digan, mira, esta es revelación de San Pablo o de tal persona que diga, ya vino el día del Señor o va a venir, por ejemplo, si alguien dice, está a punto de venirse, aquí San Pablo está diciendo, nos va a dar saber los síntomas para saber cuándo va a venir Jesús de nuevo, porque sí va a haber señales, sí va a haber síntomas que nos da a saber, ok, Cristo ya está a punto de venir. Entonces, ese es el contexto. El contexto no es hace 2000 años, en los tiempos de los apóstoles, cuando después de morir va a venir una apostasía total. No, el contexto es el día final, cuando venga Jesús de nuevo. En ese tiempo, la señal de que Cristo está a punto de venir. Aquí está, versículo 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá ese día, no vendrá Jesús de nuevo, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Ok? Nos va a ver la manifestación del hombre de pecado, el anticristo. ¿Ok? Y eso va a ser la señal que ya viene nuestro Señor Jesús de nuevo. Pero también otra cosa, habla de la apostasía. ¿Ok? Y muchos mormones usan este versículo diciendo, oh, está hablando de hace 2000 años. No, leemos el versículo 1 y 2. El contexto está hablando del día que venga Jesús. ¿Cuál es la señal que está a punto de venir? No es hace 2000 años, es todavía en el futuro. Entonces, ese es en primer lugar. En segundo lugar, nosotros los católicos sí creemos que va a haber en el futuro una apostasía, no una apostasía total. Aquí no dice apostasía total, dice simplemente apostasía. Puede ser una apostasía parcial, ¿ok? Y eso sí nos lo dice la Iglesia Católica, el Catecismo de la Iglesia Católica, párrafo 675, nos dice que como señal que ya está a punto de venir nuestro Señor Jesús, es que va a haber muchas personas alejándose de la iglesia. Esa va a ser una de las señales que Jesús está a punto de venirse. ¿Ok? Y aquí está la prueba en este versículo. Pero aquí no menciona nada de que después en el futuro va a haber una apostasía total. Aquí no menciona apostasía total. Simplemente dice apostasía. ¿Ok? Ahora, sí ha habido apostasía durante todos los siglos, todos los 2000 años de la iglesia. ¿Sí? Ha habido apostasías, gente que se alejan de la iglesia. Pero nunca hubo una apostasía total, ni históricamente ni bíblicamente. Aquí no habla, no menciona apostasía total, simplemente dice apostasía. Y sabemos que San Pablo aquí no está hablando de una apostasía total, porque acuérdense, ¿qué dijo San Pablo, por ejemplo, en Efesios 2:20? Él dijo que Jesucristo es la piedra angular que sostiene toda la iglesia. ¿Estás diciendo que Jesús es una piedra angular fracasado? Que no sostuvo a su iglesia. No, por supuesto que no. Entonces, San Pablo no está hablando de una apostasía total. Él simplemente está hablando de una apostasía que va a suceder en el futuro, que nosotros estamos de acuerdo, sí va a suceder una apostasía, pero ¿qué tipo de apostasía? Esa es la pregunta. Esta palabra apostasía en el griego quiere decir rebelión. Proviene de la palabra griega aphistemi, ¿ok? Que significa retirarse o mantenerse aparte, estar apartado. Entonces, si aquí está hablando de una apostasía completa, entonces estás diciendo que la iglesia se alejó de la iglesia. Eso no tiene sentido. ¿Cómo la iglesia se aleja de la iglesia? ¿Sí? Y creo que aquí lo escribí. Am, entonces, sí puede haber una apostasía, es decir, personas o grupos de personas que se alejan de la iglesia, se apartan de la iglesia, se apartan del grupo, se apartan de la iglesia, pero no tiene sentido decir que la iglesia se aleja de la iglesia se separó de la iglesia, ¿sí?
Entonces, no, aquí no está hablando de la iglesia entera. No, no tendría sentido bíblicamente si está hablando de la iglesia entera. Está hablando de personas o grupos de personas que se van a alejar de la iglesia. ¿Sí? Y hay muchos versículos que hablan de esto, que va a haber incluso a través de toda la historia, no nomás en los días finales, cuando ya venga Jesús de nuevo, sino a través de toda la historia ha habido personas que se alejan de la iglesia. Hasta el día de hoy hay personas que se alejan de la iglesia, que cometen el pecado de apostasía. Mencionan, por ejemplo, Hechos capítulo 20, versículos 28 al 30, los mormones, pero allí está hablando de apostasía parcial, personas, grupos que se alejan, no toda la iglesia que se va a derrumbar o que va a dejar de existir. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. El Espíritu Santo puso a ellos por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces. ¿Quiénes son estos lobos? Dice, que no perdonarán al rebaño, y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Va a haber personas que am, se levantarán de entre ellos, de entre quienes, de entre estas personas. No dice que todos se van a hacer así, no, esto no está hablando de una apostasía total, está hablando que entre ellos va a haber personas, es parcial, es algo partitivo, parcial. No está hablando de una apostasía total, todos se cayeron, todos se cometieron apostasía, no, está hablando de entre ellos va a haber personas que van a cometer apostasías. ¿Ok? Entonces es parcial, no es total. Segunda de Timoteo, capítulo 4 versículos 1 al 4 también leen ellos. Dicen, am, está hablando aquí a San Pablo, a San Timoteo, al obispo Timoteo, diciéndole que los trabajos que él va a hacer. El versículo 3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo camezón de oír, se amontarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Es decir, que va a haber personas que van a alejarse de la verdad, alejarse de la iglesia para ir con maestros falsos que les digan lo que ellos quieren escuchar y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a los mitos. Entonces, noten que aquí está hablando de algo parcial. Dice que va a haber personas que van a hacer esto. No dice que toda la iglesia va a sufrir esto. Más claro, si leen el versículo 5, dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Entonces, San Pablo no está diciendo que va a haber una apostasía total y ya. No, dice que va a haber personas que se van a alejar de la verdad, se van a alejar de ti incluso, Timoteo, se van a alejar de ti porque van a ir con maestros falsos que le den palabras que ellos quieren escuchar. Pero tú vas a ser diferente. Tú tienes que ser diferente. Tú vas a ser diferente, ¿sí? Entonces, es parcial, no está diciendo que toda la iglesia, está diciendo que va a haber personas que van a hacer eso. Y sí, es verdad. Siempre ha habido personas que hacen eso. Eso no quiere decir que toda la iglesia a, va a dejar de existir. Y dice, cumple tu ministerio, haz obra de evangelista. ¿Qué se quiere decir evangelista? En ese tiempo se usaba esta palabra para los obispos. Hoy en día usamos la palabra obispo, pero en ese tiempo se usaba la palabra evangelista, porque ellos se encargaban de las iglesias, se encargaban de los presbíteros, que quiere decir sacerdotes. ¿Ok? Entonces, el San Timoteo, él era un obispo. ¿Ok? Segunda de Timoteo 1:6, ese es otro versículo muy bueno. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Él recibió este orden sacerdotal, ese sacramento, la imposición de las manos, para que él sea obispo. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. De hecho, perdón, después les muestro este.
Primera de Timoteo 5:22, este es el que les quería mostrar. No impongas con ligereza, perdón, las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Las manos, ¿cómo que las manos? Sí, porque él también tiene esa autoridad de imponer las manos a los demás para consagrar obispos, sacerdotes, ¿sí? Él va a tener esa autoridad también. Entonces, San Pablo le impuso las manos a él y luego él la transmite a otra persona. Esta es sucesión. Tenemos sucesión en la Iglesia Católica que se extiende hasta el primer siglo. Los mormones no lo tienen. La iglesia de ellos es desde el siglo XIX. Y ahora ellos dirán, ah, sí, pero es que lo que pasa es que no tenían, estos obispos o estos evangelistas no tenían autoridad para enseñar. Ellos no tenían protección del Espíritu Santo para que guarden las enseñanzas. No, eso no es verdad. Aquí está en 2 de Timoteo 1:14. Mira lo que dice San Pablo a Timoteo. Dice, guarda el buen depósito. ¿Qué es el buen depósito? Las enseñanzas, lo que nosotros llamamos el depósito de la fe, las doctrinas, las enseñanzas de Jesús. Guárdalas por el Espíritu Santo que mora en nosotros. San Pablo, cuando estableció a San Timoteo como obispo, lo estableció así para que él también transmite esa autoridad, su autoridad, por medio del sacramento del orden sacerdotal, pero también para que él guardara las enseñanzas. Entonces, sí estaban establecidos para guardar las enseñanzas. Me estás diciendo que el Espíritu Santo, aquí San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, diciendo esas palabras, no se cumplió, que no es que el Espíritu Santo dejó de guiar la iglesia, ¿verdad? Eso es la doctrina mormona, pero eso no es lo que nos dice la Biblia. Segunda de Pedro 2:1 al 2. Lo mismo dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros. No dice que todos ustedes, dice, entre ustedes va a haber estas personas. Es parcial, hermanos. En ninguna parte de la Biblia vas a encontrar una apostasía total. Ahora, algunos mormones dicen esto. Ellos dicen, ok, sí, está bien. Ustedes, los católicos, vienen desde el primer siglo. Sí, somos los primeros cristianos. ¿Ok? Los primeros cristianos somos nosotros los católicos. Los mormones, ellos dicen, ok, nosotros vinimos desde el siglo XIX, pero la razón es porque am, ustedes no tienen apóstoles. Nosotros sí tenemos apóstoles y ellos, según dicen que tienen apóstoles en su iglesia. Esto es falso. Cualquiera se puede nombrar apóstol. No quiere decir que tú eres apóstol. Como el ejemplo que di más temprano, una mujer puede decir que es hombre, no quiere decir que es hombre. Un hombre puede decir que es mujer, no quiere decir que es mujer. ¿Sí? Entonces, la Biblia nos dice, en primer lugar, en ninguna parte, que va a haber apóstoles hasta el fin, hasta que venga Jesús. No, no. Eso es la suposición mormona. Ellos dicen que, oh, la iglesia verdadera necesita tener apóstoles y ustedes no tienen apóstoles. Nosotros tenemos obispos, tenemos el Papa, que es un obispo, cabeza de los obispos, tenemos sacerdotes, diáconos, pero ellos dicen que necesitamos tener apóstoles. ¿Ok? ¿Cuál es la respuesta? En primer lugar, en ninguna parte de la Biblia dice eso. En ninguna parte de la Biblia dice eso. Diles, a ver, muéstrame dónde dice esto. Muéstrame en historia, en la Biblia. ¿Cuáles son tus pruebas? Ponlos a prueba. Una vez un mormón me dijo, ustedes los católicos, así me dijo, porque yo les dije, la iglesia católica es la iglesia verdadera, pero ellos dijeron, ah, no, pero ustedes bautizan a los niños. ¿Por qué bautizan a los niños? Yo he tenido muchas pláticas con los mormones. Esto es otro grupo, dos mormones que estaban en mi casa. Y me dijo los mormones, pero ustedes bautizan a los niños, los infantes. Ellos necesitan tener ya una edad más grande para que escojan, para que decidan ser bautizados. Y literal, yo les dije, ¿dónde dice eso en la Biblia? ¿De dónde sacan eso? Y se quedó pensando y dice, le hizo así, miren, le hizo, así. Y se miró al otro camarada y dice, ¿dónde dice eso? ¿Dónde está el versículo? Sí. Y el otro camarada pues tampoco no supo porque ese versículo no existe en la Biblia. Entonces simplemente con hacerles esas preguntas, a ver, muéstrame las pruebas y analizar. A veces sí te van a mostrar un versículo, pero simplemente con leerlo tú te das cuenta de, miren, esto no está diciendo lo que tú me estás diciendo. Tú le estás agregando palabras. Así de simple.
No necesariamente ni siquiera necesitas conocer de la Biblia, simplemente con hacerles preguntas, hacerlos cuestionar, ¿verdad? Lo que ellos recibieron. Pero más si conocen estas cosas, pues, ¿verdad? Con más razón van a decir, bueno, esta persona sí conoce. Lo que sí vemos en las Escrituras, y les acabé de mostrar, la imposición de las manos, la sucesión. ¿A quién se las dio San Pablo? Al obispo, al evangelista Timoteo. Los sucesores de los apóstoles son los obispos, los evangelistas. Y eso sí lo vemos en la Biblia. Segunda de Timoteo 1:14, ¿verdad? Los versículos que les acabé de mostrar. ¿Cómo recibieron ellos la imposición de las manos? Recibieron autoridad de San Pablo. Y aquí dice que es el trabajo del evangelista, del obispo. Dice guardar las enseñanzas. Esa era lo que ellos recibieron. Y cuando esto se lo mostré una vez a un mormón, se lo mostré una vez a un mormón en el debate que tuve, en el debate que mencioné más temprano, y él dijo, pero eso son las palabras de San Pablo. Así dijo, eso es San Pablo. Dijo eso San Pablo, no es Jesucristo, es San Pablo. Yo le dije, pero esto es palabra de Dios, ¿no crees que San Pablo es inspirado por el Espíritu Santo? Entonces miren cómo van en contra de la palabra de Dios para defender las herejías y las mentiras de la iglesia mormona. Entonces vemos que establecieron obispos. En ninguna parte vas a encontrar que dice que los apóstoles van a seguir hasta el día final. No, eso no se encuentra. Vemos que establecieron obispos y ellos tenían autoridad para guardar las enseñanzas por el Espíritu Santo. Según de Timoteo 1:14. Y ahora otra cosa, para ser apóstol de Jesucristo, tienes que, en primer lugar, Jesucristo se tiene que aparecer a ti. Aquí está, en 1 Corintios 9:1. Eso no le sucede a los apóstoles de la iglesia mormona. Cualquiera, repito, cualquiera se puede nombrar apóstol. Jesucristo se te tiene que aparecer y tiene que estar en la voluntad de Jesús que tú seas apóstol, para que tú seas apóstol, ¿sí? Pero si Jesús no se te aparece, entonces no puedes ser apóstol, según 1 Corintios 9:1. ¿Ok? Cualquiera se puede nombrar apóstol, incluso en las iglesias de los pentecostales unidos, ellos también tienen personas que se autonombraron apóstoles. Entonces, ¿por qué si ellos dicen, nosotros somos la única iglesia que tienen apóstoles? Eso no es verdad, porque también la iglesia de los pentecostales unidos, ellos también tienen hombres que se autonombraron apóstoles. Entonces, ¿cuál entre los dos? ¿Verdad? Cualquiera se puede autonombrar apóstol, no quiere decir que eres apóstol. 1 Corintios 9:1. Dice San Pablo, no soy apóstol. Esas son preguntas que no esperan respuesta. La respuesta está en la pregunta. Dice, ¿no soy yo apóstol? Sí, sí es apóstol. Y lo menciona en 1 Corintios capítulo 1, versículo 1, que él es apóstol. ¿Sí? ¿No soy libre? Sí, sí eres libre, San Pablo. ¿No he visto a Jesús, el Señor nuestro? Sí, sí lo has visto. Entonces, ¿qué es la prueba para ser apóstol? Ver Jesús. Y sí se le apareció Jesús a San Pablo en Hechos capítulo 9. ¿Ok? También necesitas hacer milagros, milagros. Y esto está aquí en 2 Corintios, capítulo 12, versículo 12. Miren lo que dice San Pablo, tienen que hacer milagros los apóstoles. Dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre ustedes en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Tienen que hacer milagros. Esa es la prueba de que son apóstoles. Tienen que hacer milagros. Entonces, ahí está. Esos son los requisitos de ser un apóstol. No se puede uno autonombrar apóstol. Y ahora ellos dirán, bueno, nosotros tenemos una sucesión que viene desde José Smith. ¿Y qué? José Smith, ¿qué tiene que ver con esto? Es que él era esta autoridad. ¿Dónde dice eso? Si tú les preguntas a los mormones, y ya vamos a acabar con esto, ellos te dirán,
y esto es lo que dijeron en el debate al final. Esto es el plan B de los mormones. Si no pueden enseñarte con la Biblia, si no te pueden demostrar con la Biblia, el plan final que ellos tienen es decirte, oh, ¿tú crees en la oración? Y tú obviamente vas a decir, oh, sí, sí, yo creo en la oración. Y dice, aquí está el libro mormón, léelo y ora a Dios para que te diga si es verdad o no. Tú les tienes que decir, no, yo no voy a hacer eso porque Jesús me dice que tu profeta es un falso profeta. Yo no lo tengo que hacer porque Dios ya me dijo lo que tengo que hacer. Y sí lo mencionó. En Deuteronomio capítulo 13, Dios le dice al pueblo de Israel, les dice el cómo saber si alguien es un profeta de verdad. No dice, lee los documentos y ora a Dios para que te diga, no. ¿Qué es lo que dice Dios? Dice Dios, la prueba de un profeta, am, lo dice en Deuteronomio capítulo 13. ¿Cómo sabemos si una persona es un profeta falso? Si contradice lo que Dios dio, la revelación de Dios. Si los hace seguir a otros dioses que no es el Dios de Israel. En realidad los mormones no creen en Dios, porque para ellos Dios no es Dios desde la eternidad, Dios es Dios desde la eternidad. Si tu Dios no es Dios desde la eternidad, no crees en Dios. Por lo tanto, tienen un falso profeta, ¿sí? Que contradice la palabra de Dios, contradice la revelación de Dios. Y aquí está el versículo que les quiero mostrar. El versículo este que les quiero mostrar es Isaías capítulo 43, versículo 10. Aquí Dios está hablando por medio del profeta Isaías. Dice, ustedes son mis testigos y mi siervo que yo escogí para que me conozcan y crean y entiendan que yo mismo soy. Eso de que cuando dice Dios, yo soy, eso es la palabra Yahvé. La palabra Yahvé, o aquí en esta Biblia es Reina Valera, es Jehová, ¿ok? Jehová, o Yahvé, ¿ok? Es la palabra Yahvé. Ese es el nombre divino que Dios le reveló a Moisés en Éxodo capítulo 3. Entonces, esto es manera de decir, yo soy Dios. Dice, antes de mí no fue formado Dios. Entonces, ¿cómo es posible que estos mormones dicen que el Padre Celestial era un hombre que tenía un Dios encima de él? Él tuvo una alianza con él y él se convirtió en Dios. ¿Cómo van a decir ellos eso si antes de él no fue formado ningún Dios? Y luego dice, ni lo será después de mí, ni lo será después de mí. Entonces, nosotros no nos podemos volver dioses, porque dice que después de él no hay Dios, no hay ningún otro Dios. Y allí con eso se acaba la mentira mormona. No nos podemos convertir en dioses, como dicen ellos. Aquí dice Dios, no habrá dioses después de mí, ni antes de mí. Yo soy, yo simplemente soy, yo existo desde siempre. Yo soy. Ese es su nombre. ¿Por qué es su nombre? Yo soy. Ya ve, yo soy. ¿Por qué? Porque Él simplemente es. Él es la existencia y nosotros participamos en la existencia de Dios. Por eso estamos aquí. Pero Dios no tiene principio y no tiene fin. Él es el primero y Él es el último. Él es el principio y el fin. Y de hecho vemos eso en Isaías también. Isaías capítulo 44, versículo 6 dice Dios, yo soy el principio, yo soy el fin. Eso quiere decir, no tengo principio, yo no tengo fin. Yo soy el principio. Yo creé a todos ustedes. Yo soy el fin. Yo estaré para siempre. Ujú. Yo soy el primero. Yo soy el último. El primer Dios y el último Dios que va a haber, porque no va a haber uno después de mí. Entonces Dios es Dios desde siempre, como dice Salmo, creo que es el Salmo 91, dice, desde la eternidad hasta la eternidad tú eres Dios. Dios no tiene principio, porque si Dios tiene principio, ¿quién era antes de él? Dios, ¿sí? Y antes de él y antes de él, ¿dónde se acaba la cadena? ¿Sí? No hay un Dios más grande que nuestro Dios, y eso está en el Antiguo Testamento, porque Él es el único Dios todopoderoso, ¿ok? Entonces,
Ahora ellos dirán, oh, no, sí existen otros dioses porque Salmo 82 dice que Dios se reunió con en la asamblea de los dioses, algo así dice, menciona a los dioses en Salmo 82. Pero no tiene el significado que dicen los mormones, porque los mormones lo usan de manera diferente a lo que lo usa la Biblia. No quiere decir dioses, literalmente otros dioses que existen, ¿ok? Y de hecho, si fuera así, aún así están mal los mormones, porque allí esos dioses que existen serían creados por Dios, pero los mormones creen que hubo dioses antes de Dios. Entonces, no, aún así contradice lo que dicen los mormones, pero esa palabra que se usa allí que se traduce como dioses es la palabra Elohim, y Elohim tiene diferentes significados. Se puede referir a Dios Todopoderoso. En Salmo 82 no se refiere a Dios cuando menciona ahí, pero también se puede referir a los demonios, se puede referir a los ángeles, se puede referir a las ánimas de las personas que han muerto, se puede referir a los hombres, incluso los jueces. En Éxodo capítulo 21, versículo 6, usa la palabra Elohim y se refiere a los jueces de Israel, los hombres vivos, hombres jueces, los llama Elohim. Entonces, no tiene el significado que dicen los mormones. La palabra Elohim tiene diferentes significados, entonces no tienen el derecho los mormones de decir, Salmo 82 dice que existen otros dioses como nosotros decimos. No, no está hablando de dioses de la perspectiva mormona, definitivamente no. Esa palabra tiene diferentes significados. Se puede referir simplemente a los jueces, a los hombres, ¿sí? Entonces, no tienen derecho de usar Salmo 82 porque Salmo 82 no contradice Isaías capítulo 43, versículo 10. ¿Sí? Y luego ellos dirán, bueno, nosotros somos hijos de Dios, eso quiere decir que nos vamos a volver dioses. No, somos hijos por adopción. Dios nos creó y nos adoptó como hijos. Eso está en Romanos 8, 15, Gálatas 4, 5, Efesios 1, 5. Entonces, bíblicamente, la iglesia mormona enseña mentiras. Y también históricamente tenemos evidencia histórica de la continuación del sacerdocio, sucesión apostólica, desde el primer siglo con San Clemente, el Papa San Clemente, el cuarto Papa de la Iglesia Católica. Eh, Era San Pedro y luego después de él el Papa San Lino. Y San Lino, de hecho, está en la Biblia, segunda de Timoteo 4:21. Después de él era el Papa Anacleto, San Anacleto, y luego después de él San Clemente, que fue mencionado en Filipenses 4:3. Él era el Papa San Clemente, era Papa y él era compañero del apóstol San Pablo. Entonces él conocía a los apóstoles y él escribe sobre el hecho de que los apóstoles establecieron sucesores y ellos continuarán la sucesión. Eso está históricamente también, la sucesión apostólica. San Egesipo también, escribiendo aproximadamente en medios del siglo II, en los cienes, 100 y feria, el año 100 y feria. Habla de la sucesión apostólica también. San Ireneo también habla de la sucesión apostólica, en especial de los obispos romanos, los obispos romanos, los papas. Los papas, él menciona, ¿verdad? A San Pedro después de él, el Papa San Lino después de él, el Papa San Anacleto después de él, el Papa San Clemente, hasta su día. San Ignacio de Antioquía también, él fue un discípulo del apóstol San Juan y él fue obispo designado en Antioquía. San Ignacio de Antioquía menciona también de la iglesia romana y él escribiendo en eso en el año 107 menciona a la iglesia romana y dice que esta iglesia es la cabeza de todas las iglesias. Entonces, desde este tiempo, siendo discípulo del apóstol San Juan, ¿qué nos dice? Que la iglesia romana es la cabeza de todas las iglesias. Por eso nosotros creemos en el Papa. Por eso nosotros nos sometemos al Papa, porque esta es la enseñanza histórica, correcta, bíblica. Y ahora ya se acabó. Entonces, pero para los que quieren un bonus, un versículo extra que les puede mostrar a los mormones, ellos creen en el matrimonio eterno. Es decir, tú te puedes casar con una persona en esta vida y estar casados por la eternidad,
Pero esto no nos enseña las Escrituras, sino lo que nos enseña las Escrituras es qué va a suceder por último, la resurrección, ¿verdad? Un día vamos a resucitar y vamos a estar en nuestros cuerpos glorificados. Ya no va a haber enfermedad, vamos a estar reunidos con todos y vamos a estar con Jesús y vamos a sentir plenitud. No vamos a tener necesidad de, de cosas, sino vamos a tener, am, am, nos va a cubrir la gracia de Dios para que podamos enfocarnos en la voluntad de Dios, ¿sí? Ya no va a haber pecado. ¿Sí? No vamos a tener sed ni hambre, ni tener urgencias de ser, yo tengo que hacer esta cosa, ¿verdad? Sino vamos a sentir plenitud, ¿ok? Va a haber paz y va a haber conocimiento, vamos a ver a Jesús. No menciona que va a haber matrimonio, sino menciona lo contrario. Aquí en Mateo capítulo 22, versículos 22, 3 al 32, dice, aquel día vinieron a él los saduceos que no creen en la resurrección y le comenzaron a comentar a Jesús, diciendo, miren, hay una mujer, se casa con un hombre, muere ese hombre, se casa con otro hombre, muere ese hombre, se casa con 7 hombres en total. En el día de resurrección, ¿con quién va a estar casada ella? Miren lo que dice Jesús. Dice, el versículo 30 dice, en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, no se casarán, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Entonces, ¿qué es la respuesta? No va a haber matrimonio. Entonces, aunque esa mujer se case con 7 hombres en esta vida, en la resurrección no va a estar casada con ninguno. Vamos a estar como los ángeles. Entonces, esto contradice la doctrina mormona de matrimonio eterno. Y ahora si un mormón dice, pero aquí dice que no se casarán ni se darán en matrimonio, eso quiere decir que no va a haber matrimonios nuevos, pero si ya estabas casado, vas a estar casado con esa persona. No. Si eso fuera el caso, entonces Jesús no dio respuesta, porque ¿qué era la pregunta? La pregunta es ¿con quién va a estar casado? No tiene sentido si Jesús dice, ya no se va a casar de nuevo. No, si diría eso Jesús, entonces, eso quiere decir que no dio la respuesta, porque la pregunta era con quién va a estar casada, pero Jesús sí dio la respuesta. Jesús sí dio la respuesta y la respuesta es no va a estar casada con ninguna porque no va a haber matrimonio. Entonces ahí está la respuesta, hermanos. Entonces esto es prueba de que los mormones se tienen que convertir a la iglesia que Cristo fundó, que es la iglesia católica. ¿Ok? Y si quieren más información sobre por qué la iglesia católica es la iglesia que Cristo fundó, miran el video que hice sobre el papado. ¿Ok?